Bueno, veamos ahora un concepto nuevo que es el deployment a un Docker container. Esto tiene que ver en similitud al caso de los barcos, ¿no? Los barcos cuando llevan carga, la carga antes se llevaba suelta y se iba acomodando en la bodega de acuerdo al tipo de carga. Si una carga se estropeaba o se rompía, que no estropeara la carga que estaba al lado. Entonces se agrupaba por tipo de dimensiones y por tipo de carga, etc. Luego se crearon los contenedores de ciertas dimensiones y ciertas características, y hoy en día todo el transporte se hace con contenedores. Es más, hasta hoy en día, en base a esas medidas estándares, que son internacionales, hasta los mismos barcos que transportan los contenedores, las grúas que la manejan en los puertos, es decir, todo está estandarizado para manejar ese tipo de contenedores. Entonces, aquí viene la idea de poder utilizar contenedores para poder desplegar software, ¿no? Es decir, la idea de usar contenedores para empaquetar aplicaciones de software empezó en Linux, que creó los containers, pero eran difíciles de usar y requería de conocimientos avanzados de las funciones de kernel de Linux. O sea, el desarrollador tenía que ser un experto en Linux y tenía que saber qué funciones tocar en el kernel directamente como para poder utilizar esos containers. La empresa Docker creó una serie de servicios que acceden al kernel y lo disponibiliza como una API. Esto logró un nivel de abstracción mucho mayor y facilitó su uso, permitiendo que se hiciera popular el uso de los containers para hacer despliegue de aplicaciones. Veremos ahora los conceptos principales que hay dentro de esto. Docker es un producto, o sea, es una plataforma, pero también es el nombre de la compañía, Docker Inc. Docker Inc. creó una plataforma llamada Docker que facilita el desarrollo, despliegue y ejecución de aplicaciones en contenedores. Esta plataforma provee una virtualización que hace que la aplicación pueda ejecutar dentro del container con todos los recursos que necesita y además puede ejecutar en cualquier computador. Uno podría pensar que un contenedor se parece a una máquina virtual, pero no es así. Una máquina virtual replica también el hardware, o sea, toda la parte física, mientras que el contenedor ejecuta sobre el hardware existente y usa solamente las funciones del kernel del sistema operativo host. Si vemos en el diagrama, aquí vemos el caso de una máquina virtual donde tenemos aquí el sistema operativo, donde está la parte de hardware, de infraestructura, la parte del sistema operativo, todo eso es emulado por la máquina virtual y después encima de eso estarían los binarios y las bibliotecas y todo lo necesario y nuestra aplicación. En cambio, Docker genera una capa que se comunica directamente con el host del sistema operativo. Esa capa, generalmente el sistema operativo es Linux, pero esa capa provee APIs y nos permite ejecutar un contenedor no solamente en Linux, sino también, por ejemplo, en Windows. O sea, ven que aquí permite que el contenedor incluya solamente la aplicación, las librerías y todo lo que se necesita, pero no requiere de que se vuelva a virtualizar el sistema operativo o el hardware, como en el caso de una máquina virtual. Por lo tanto, es mucho más eficiente porque usa mucho menos memoria y disco que una máquina virtual. Esto hace que sea mucho más rápido ejecutar un contenedor que una máquina virtual, por lo que la aplicación estará levantada en menos tiempo. Eso también es importante. Bueno, a diferencia de lo que es un WAR o un zip, donde solamente se agrupan los binarios, el container tiene todos los recursos necesarios para que la aplicación ejecute. Por ejemplo, si estamos hablando de una aplicación generada para Java, contiene el runtime de Java, o sea, JK, JRE, el Tomcat, el MySQL, o sea, el DBMS, variables de entorno, bibliotecas, binarios, etc. Por eso decimos que un container es una forma de virtualización que permite que una aplicación ejecute en un proceso aislado e independiente del resto. Es como si fuera una caja donde está nuestra aplicación web, pero también el servidor web, el administrador de base de datos, las librerías, variables de entorno, etc. Es decir, todo lo necesario para que la aplicación ejecute dentro de esa caja. El registry de nuestro computador no tiene idea de lo que se está ejecutando allí, y nada que esté en el contenedor puede ver el host. Bueno, aunque esto último en realidad sí se puede configurar. Por esa razón, yo puedo tener, ven, inclusive, distintos containers con distintas distribuciones de Linux, porque se incluye en cada container todo lo necesario para que la aplicación pueda ejecutar.
O sea, ejecuta en un ambiente totalmente aislado porque no necesita nada más para poder ejecutar. Así que puedo tener un contenedor, por ejemplo, con Internet Information Server y SQL Server, otro con Tomcat, Java, Debian, etc. Todo este ambiente de ejecución, o sea, todo lo que se necesita, se define en lo que se llama una imagen, la que se declara en un archivo de texto generado por GNexus, con lo cual le dice a Docker todos los recursos que va a tener esa imagen. Un contenedor, entonces, es una instancia de una imagen y puedo crear tantos contenedores como necesite. Digo, acá hay una cierta analogía con el caso de orientación a objetos, en el cual la imagen, podríamos pensar que es la clase, y hacer una instancia de la clase, o sea, crear un objeto. En este caso, el contenedor es una instancia de la imagen que estaba armada. ¿Cuáles son los principales beneficios que tiene ejecutar contenedores de Docker? O sea, que la aplicación ejecute en contenedores. Bueno, para empezar, yo puedo ejecutar la aplicación nuestra en cualquier computador, cualquiera. Así sea una Mac, o sea una computadora Linux, o sea una Windows, todo ejecuta en un contenedor. O sea, lo que voy a tener que tener instalado es el Docker for Mac o el Docker for Linux para que pueda crearse el contenedor allí. Ese contenedor entonces lo voy a poder llevar a cualquier computadora y ejecutarlo. Ya vimos que cada contenedor incluye todo lo necesario para que una aplicación ejecute. Ahora, si queremos varias instancias de nuestra aplicación ejecutando a la misma vez, ¿se puede tener a nuestra aplicación instalada en varios contenedores, cada uno con la base de datos? Sí, se puede. Como dijimos, un contenedor puede incluir todo lo necesario para la aplicación, incluyendo a la base de datos. Pero justamente la ventaja de usar contenedores es que puedas tener ejecutando varias instancias de la misma aplicación, que la base de datos sea externa a los contenedores y que sea accedida por todos ellos. Si cada instancia de la aplicación tuviera su propia base de datos, los usuarios de la misma aplicación verían datos distintos, según el nodo al que están accediendo. La recomendación es que la base de datos esté afuera. Podría incluso estar en un contenedor, aunque probablemente lo mejor es que no, sino que esté en un servidor físico con toda la potencia que pueda precisar. De esta manera, todos los nodos de la aplicación estarían accediendo a la misma base de datos y si mañana se necesita escalar la aplicación, lo único que es necesario hacer es instanciar más contenedores con idéntica configuración que accedan a la misma base de datos. Y si la carga baja, se pueden dar de baja contenedores. Existen herramientas que proveen este tipo de orquestación, de que si los nodos superan, por ejemplo, un 80% de carga, automáticamente se instancian más nodos. Estas herramientas son estándar y trabajan independientemente de si la aplicación fue generada en GNexus o con cualquier otra herramienta de programación. Otra cosa para lo cual son útiles los contenedores es porque si yo quiero probar una aplicación, en vez de, por ejemplo, instalarme un montón de cosas y haciendo que mi máquina se vaya degradando a medida que voy instalando cosas, porque evidentemente por más que instale y después borre, siempre el registry queda con un montón de basura, entonces yo lo que puedo hacer es tener una imagen creada con el ambiente en el cual quiero instalar esas herramientas e instalarlas allí, en ese contenedor, y a partir de ahí me va a quedar funcionando la aplicación sin necesidad de que mi máquina física se entere de que estoy instalando cosas allí. Otra cosa para lo que también es bueno los Docker es que cuando una aplicación está ejecutando dentro de un contenedor Docker y una aplicación, por ejemplo, tiene problemas porque está consumiendo demasiada memoria o porque puede quedar en loop infinito o está consumiendo muchos recursos, esa instancia del contenedor no va a afectar otras instancias del contenedor que esté ejecutando. Entonces no va a pasar como pasa hoy en una máquina, si yo tengo todo instalado en un mismo web server y hay una aplicación que está demandando muchos recursos o mucha memoria, seguramente me va a afectar la performance de las otras aplicaciones o la base de datos, me va a afectar la latencia de las otras bases de datos. En cambio, si están ejecutando todos dentro de un solo contenedor, no voy a tener problema de que una aplicación le genere problemas a otra aplicación. Otra cosa también importante es que es mucho más flexible lo que sería el ciclo del desarrollo, el test y el deploy. Si una cosa se prueba que funciona en desarrollo, uno puede hacer que en testing se pruebe en exactamente las mismas condiciones. En producción puede haber alguna cosa que cambie, como por ejemplo los datos de producción son distintos a los datos de prueba, pero la prueba es en condiciones mucho más similares a las que tenemos hoy en día, ¿no?
cuando tenemos que probar algo que pasamos de desarrollo a producción. O sea que la tecnología Docker en ese sentido es muy beneficiosa. Ahora, ¿qué beneficios trae un poco más concretos para los desarrolladores de GNexus? Es que es posible probar que una aplicación corra bien en Linux, porque el contenedor tiene todo el ambiente de Linux, aunque en realidad estemos ejecutando en Windows. O sea que podemos probar una aplicación GNexus Web en Linux, aunque nuestro sistema operativo en ese momento sea Windows, y ejecutando Linux en forma real. También es posible probar un bug en idénticas condiciones a como lo encontró en la persona de testing. Si quieren reproducir algo o el cliente tuvo un bug y quiere reproducir algo, lo puede reproducir en exactamente el mismo ambiente, utilizando para eso un contenedor. Otra cosa más que puede ser útil es que si quiero probar una tecnología que no conozco y quiero instalarme cosas en la máquina, bueno, puedo buscar si hay una imagen que me sirve, instalar el software allí. Así que bueno, es útil los contenedores de Docker para muchas cosas, ya que está corriendo todo en un ambiente aislado del resto de la máquina. Antes de pasar, no sé si hay alguna duda, pero había una cosa que... Ahí hay una. Mientras les voy contando, algo muy útil que tiene esto, que capaz que pasó medio desapercibido, es que una vez que uno hace el deployment en su ambiente de desarrollo, de test, esa misma imagen que se crea es la que se puede probar en test, y si anda bien, eso mismo se pasa a producción. No hay que cambiar absolutamente nada en el medio. Eso aprovechando otra de las funcionalidades que mencionaba Rodolfo antes, que es el tema de las variables de entorno. Yo seguramente mi aplicación vaya en test contra una base de datos de test, y en producción obviamente contra otra. Bueno, yo puedo levantar el mismo contenedor y decirle cuando lo levanto vía variables de entorno que vaya a la nueva base de datos. Entonces es algo que hasta ahora no habíamos tenido, o uno tenía que tocar el web config cuando lo iba a pasar a producción, o tocar distintos archivos de configuración, que eso ya no es necesario con esta tecnología, junto con la otra el otro cambio de variables de entorno que les decía recién. ¿Había una pregunta? Sí. Con respecto al web config, teníamos una aplicación que de repente en un F5 dejó de funcionar todo, digamos, desde web, mobile, y después averiguando era porque el web config había superado 250K y era una limitación del Internet Information Server, que después se arregló en el servidor con un cambio en la registry. Dos preguntas, digamos. Una es si es necesario todo lo que ponen en el web config, me imagino que sí, pero digamos no lo entiendo mucho. Después es si se puede partir ese archivo para que no supere esa cantidad de tamaño, y después si tuviera algún problema, por ejemplo, de subir al Docker, que uno pueda armar el mismo ambiente con Internet Information Server, por ejemplo, y si ahí también se me va a romper, y cómo se hace dentro de un Docker para tocar una registry para que ahora funcione de nuevo. Bien, eso no entiendo muy bien. Bien. La primera pregunta, si precisamos todo lo que está en el webconfig se genera muy grande en el ambiente ambiente local, en el F5, porque tiene absolutamente todo lo que tiene el AKB. Cuando uno hace deployment, ahí por ejemplo, en el webconfig están todos los endpoints de los servicios REST que tengas en la AKB. Pero capaz que en el deploy de tu aplicación no van todos, van algunos. Eso se saca toda esa parte y se agregan solamente las cosas que se necesita para ese deployment en particular. Entonces te diría que en el 90 y pico % de los casos, el web config de un deployment va a ser más chico que el web config con el que trabaja GNexus, que aparte tiene login prendido, tiene una cantidad de facilidades para que te sea más fácil el prototipado justamente. La otra pregunta, si se puede llevar a otro archivo, sí, nosotros no lo utilizamos, nunca había escuchado de este problema de que el web config quedara demasiado grande, pero... Está en la wiki, está la documentada. Yo la verdad que no lo conocía. Te diría que sería difícil que te pase en un ambiente después de hacer un deploy, pero bueno, si llegara a pasar, habría que hacer esas cosas que
que hicieron ustedes. Con respecto a cómo modificarlo dentro de un Docker, hay comandos específicos, pero ahí ya tienes que hacerte, no experto en Docker, pero saber un poco de que hay un comando que es docker exec, que lo que te sirve es para entrar por línea de comando al contenedor, digamos, cuando está corriendo, y bueno, ahí por PowerShell o por alguna herramienta, todo command line obviamente, podrías modificar la registry para salir andando, digamos. Bien, gracias. Y después de modificado, eso se puede, se le llama commitear para que quede hecha una imagen con ya la modificación de la registry. Entonces no tengas que hacer lo mismo cada vez que levantes el container. Una vez que modificaste la registry, en tu caso, salvas eso como imagen y después usas eso para levantar en el resto y no vas a tener que hacerlo más. Me imagino que, yo creo que lo tienen que haber hecho ya, volviendo a la presentación anterior, con Jenkins yo después puedo activar y generar para lograr obtener el contenedor. Sí, porque esto va todo por tareas MS-Build. O sea, entonces yo podría, se puede vía Jenkins programar una tarea MS-Build que haga el deploy. Claro, pasó todo el build correcto y genero mi Docker, mi contenedor. Sí. Ok, gracias. Es más, como Docker es todo command line, podría incluso tener una tarea que ya lo publica a una registry, a la registry pública de Docker o donde sea. Allá hay otra, Ceci. Si no me equivoco, hay una demo ahora en este videito de los contenedores. Gracias. Una pregunta. Hicimos una prueba con Docker en .NET y pues con las instrucciones que estaban en la página de Nexus, pero que una imagen como unas 10 gigas. Sí. ¿Es esto normal? En el mundo Windows todavía sí, las imágenes son bastante más grandes que en el mundo de Linux. Para hacer .NET Framework, el tradicional, corre solamente en imágenes Windows y esas son mucho más grandes. Si fuera tu caso, te recomendaría pasar a NetCore, que sí corre en Linux, tenemos imágenes muchísimo más chicas y funcionan tanto en Linux como Windows. Okay. O utilizar Beanstalk, pues puede ser una alternativa. Sí, pero yo no sé Beanstalk si levanta máquinas con Windows Containers. No, me hace Armin del fondo que no. NetCore y Java. Okay. Así que no, esas son las alternativas. Ok. O sea, la alternativa para .NET es pasarse a .NET Core para utilizar. ¿Cómo, perdón? La única alternativa para .NET es pasarse a .NET Core. Bueno, Microsoft está bajando los tamaños constantemente y agregando funcionalidades a Windows para poder justamente recortar. Hace poco hicieron una muy grande para poder achicar justamente el tamaño de lo que sería una imagen Windows necesaria para correr una aplicación. Capaz que llegan a los tamaños de Linux, todavía están medio lejos. Okay. Vale, gracias. Vamos a ver ahora lo que sería el Deployment Unit Object. Esto es interesante porque muchas veces nos pedían que cuando estaba haciendo el deployment de una aplicación pudiera dejar guardado todo ese deployment en algún lugar, cosa que después pueda repetir ese deployment en otro momento. Para eso se creó el objeto Deployment Unit. Bajo un environment van a ver que hay un nodo que se llama Deployment Unit y cuando yo abro la Application Deployment Tool con Build Deploy Application, por defecto me va a crear una Deployment Unit. Pero yo podría crearme distintas Deployment Unit para hacer, por ejemplo, que mi aplicación se separe en partes y decir, bueno, en una Deployment Unit quiero poner solamente lo que es el sitio web, en otra Deployment Unit quiero guardar el deployment de los servicios REST y así sucesivamente. O sea que me permite guardar todos los objetos que formarían parte de ese deployment y como puedo crear varias deployment units, podría clasificar eso y hacer el deployment por separado de cada cosa. Entonces cuando yo quiero, le doy botón derecho, elijo Deploy Application y puedo hacer el deployment solamente de esa deployment unit sin necesidad de hacer el deployment de toda la aplicación completa, como en el caso de cuando abría Build Application y apretaba el botón de Deploy. Una cosa que podríamos preguntarnos es si cuando arrastramos objetos a una Deployment Unit en la ventana del Deploy Application y luego modifico a esos objetos, si el deployment me toma en cuenta los últimos cambios realizados a los objetos
o si al momento de arrastrarlos se congela el estado de los objetos y se hace el deploy a como estaba el objeto al momento en que lo arrastré. Acá tiene que quedar bien clara una cosa, como lo que estamos haciendo es un deploy, en el cuadro del diálogo del deploy application quedan referencias a los objetos generados y compilados, porque es lo que se va a llevar a producción. Si se agregaron a la ventana objetos ya generados, pero después se cambia el objeto y no se genera, el deploy va a usar lo que se había generado anteriormente. Una cosa que debe quedar claro es que si se crea una frozen version del AKB, estamos hablando de que se guarda el estado del objeto en cuanto a su edición, pero no se guarda el estado de lo generado o compilado del objeto. La forma de guardar lo generado o compilado es utilizando una deployment unit en la ventana de deploy application. Bueno, veamos en GeneXus ahora estos conceptos que hemos visto, cómo hacer deploy de una aplicación. Aquí yo tengo creado una AKB con una transacción al cual le apliqué el pattern word with for web y también mediante la propiedad data se creó un data provider y puse datos de países. ¿Okay? Ejecuté la aplicación. Aquí tengo el main, que es el objeto home, y el word with country, y estos son los datos que tengo programados en el data provider que se ingresaban en la base de datos. Muy bien, yo quiero hacer deployment de esta aplicación. Entonces para eso voy a build, deploy application, y aquí vemos la ventana para hacer el deployment. Tengo dos environments, un environment Java y un environment.net. Si yo estoy en un environment Java, para poder hacer deployment de la aplicación, lo que tengo que hacer es arrastrar aquí el objeto main de mi aplicación. En mi caso, el objeto main es el webpanel home. Y ahora lo que quiero decir es elegir cuál es el target. Para poder hacer un deployment a una imagen de Docker, yo lo que necesito, o sea, que se cree una imagen de Docker a partir del cual se va a instanciar un container y en ese container voy a poder ejecutar la aplicación con todos los recursos necesarios. Voy a tener que tener instalado Docker for Windows. Yo en este caso ya lo tengo instalado. Y aquí tengo algunas propiedades que voy a poder setear, que en mi caso no seteé nada, lo dejé por defecto. Ven que como estamos en un environment para Java, si quisiera podría cambiar para que el contenedor fuera del tipo Windows, pero yo quiero hacer un contenedor Java. Y en el momento que elegí Docker Image, aquí tenemos algunas propiedades. Por ejemplo, va a utilizar un Tomcat 8. Ya trae el nombre de quién va a mantener eso, el nombre de dónde va a estar la web app dentro de ese Tomcat, el nombre de la imagen, que es el nombre de la AKB más el nombre del environment, curso de actualización GX15 Java Environment. Y bueno, entonces lo que voy a hacer ahora... Antes de dejarlo seguir a Rodolfo, les quiero contar un poco más por qué vienen estas propiedades. En realidad porque nosotros sugerimos, no sé si se lee bien, pero acá dice Tomcat 8.5 JRE Alpine. Esa es la imagen que usamos para empaquetar la aplicación adentro del contenedor nuestro. Ustedes podrían cambiarla y poner otra imagen para otro, incluso application server. ¿tá? Entonces en ese caso también tienen que poner dónde es que adentro del contenedor se va a copiar el Word resultante. ¿tá? En este caso es user local Tomcat web apps. Si ustedes pusieran un webfeed o no sé lo que sea, obviamente ese path va a cambiar. Y lo otro que quería aclarar es que los pasos de deploy, la generación del WAR en este caso, son siempre las mismas, independiente de cuál es el target final. Y después hay un paso posterior que es, bueno, ¿qué se hace con ese target? En este caso, crear una imagen de Docker para que quede un contenedor. Es hacer un deploy. Al hacer esto, lo que va a hacer GeneXus es descargarse todo lo necesario del sitio de Docker. Entonces, en particular, va a ejecutar ciertos comandos de Docker y va a obtener lo necesario. Por ejemplo, en este caso, está obteniendo el Tomcat,
descargándoselo y todo lo que se necesita para ejecutar esta aplicación Java. Esperemos unos segundos. Muy bien, y aquí vemos que el deployment se hizo con éxito. Quiere decir que hicimos un deployment a una imagen de Docker. Para poder ver las imágenes de Docker tenemos que abrir una ventana de comando. Así que voy a ejecutar una ventana de comando y voy a dar el comando que hayamos visto para poder ver las imágenes de Docker. Voy a utilizar el comando docker images y aquí vemos que me creó dos imágenes. Una, que es la que me dijo que me iba a crear, ¿ven? Curso actualización GX Java Environment. Aquí tenemos a la derecha el nombre que le iba a asignar a la imagen. Y también creó una imagen para el Tomcat 85 JRE Alpine. Esta es la imagen creada. Pero para poder ejecutar la aplicación, lo que tengo que hacer es que a partir de esta imagen se instancia. Quiero mostrarles una cosita. Acá se ven, lo que dice Rodolfo, dos imágenes, de las cuales una es la de Tomcat, la que dice acá arriba, y otra es la que GeneXus creó. Si se fijan, una pesa 106 megas y la otra 114. No tengo 220 megas en uso en mi disco en ese momento, ¿tá? Porque la imagen nuestra son los 106 más la diferencia para llegar a los 114. ¿Tá? En el disco yo no estoy usando 220 megas. Docker es lo suficientemente inteligente para saber que la imagen generada por nosotros es la de Tomcat más otras cosas que nosotros le agregamos. ¿Tá? Solo ese comentario. Tengo preguntas. Con respecto a la versión de Java, ¿desde cuándo está siendo compatible para trabajar con Dockers, en este caso? GeneXus 15 Upgrade 8. De la Upgrade 8 al 15. Sí. Ahora cuando tenemos ahí nosotros Tomcat, me está diciendo que Tomcat es un Docker que contiene Tomcat. Sí, ya tiene el Tomcat adentro, el 8.5 en este caso. Ese Tomcat, ¿yo lo traigo o lo consigo ya predefinido o ustedes lo tienen más o menos armado? No, bueno, es eso que dice acá arriba. Nosotros estamos usando una imagen oficial de Tomcat que ellos dan para que la gente que quiera hacer deploy de sus aplicaciones en contenedores pueda basarse en sus imágenes oficiales. Ellos tienen esa imagen y nosotros lo que hacemos es bajar esa imagen y agregarle las cosas, la aplicación, digamos, arriba. Perfecto. Y en el caso de .NET, cuando trabajamos con Internet Information Server, también tenemos una imagen. ¿Y el tema de licenciamiento ahí cómo anda? No, eso no tiene, no te cobran eso, porque el Windows que va ahí es Windows Core o Nano Server, uno de esos dos, nunca me acuerdo cuál es, que no tiene un tema de licenciamiento. El armar la imagen con eso. Capaz que después un proveedor te puede cobrar el levantarlo, pero lo puedes levantar tú en tus propios servidores. Ok, gracias. Tiene un container. Entonces, para poder crear un container, uso el comando docker run rm para que cuando termine la ejecución se borre automáticamente, -p para decirle el puerto. Y yo quiero que se ejecute en el puerto 999, o sea que el puerto 8080 del Tomcat se va a mapear al puerto 999 y la imagen que quiero, a partir de la cual se cree el container, es la siguiente, que dice aquí arriba, ¿verdad? Curso actualización, GeneXus 15, Java Environment. Me quedó media largo el nombre de la imagen. Muy bien. Ahí está instanciando entonces la imagen. Voy a abrir otra ventana de comando. Y en esta otra ventana de comando voy a ver si efectivamente quedó instanciado el container. Entonces para eso doy el comando docker ps y aquí veo que está creado este contenedor, que es donde va a poder ejecutar mi aplicación. Entonces, la aplicación va a ejecutar en el puerto 999. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir aquí cuál va a ser la URL
de la aplicación. Entonces sería localhost 2.999, perdón, curso actualización. Este es el nombre, perdón, que yo le di en GeneXus a la aplicación. Si vamos a ver en GeneXus, cuando creé le puse curso act. Entonces va a ser esto. Servlet. Y después el nombre correspondiente del paquete Java, que eso lo tenemos aquí en GeneXus. ¿Ven? El Java Package Name. Y finalmente el nombre del objeto que quiero que se ejecute, que es el objeto home. Muy bien, aquí tenemos la aplicación corriendo dentro del container. Que esto se hizo antes de que saliera la 16. Ahora va en el root de la aplicación. No hay que poner de todo lo que puso ahí Rodolfo, después del 999 del puerto, el nombre de aplicación no va, queda en el root del contenedor. Una diferencia nomás. Y aquí tenemos a los datos ya en la base de datos que está corriendo ese DMS adentro de ese container con ese Tomcat en esa dirección que vimos. Una cosa que podemos ver es ver si efectivamente esto está corriendo en Linux, ¿no? Porque estoy ejecutando un Tomcat que está instalado en un Docker que está interaccionando con el sistema operativo Linux. Bueno, para probar que efectivamente estoy ejecutando en un ambiente Linux, para mostrarle que estoy ejecutando en eso, lo que voy a hacer es tratar de ejecutar el bash. Entonces para eso voy a hacer un comando docker exec -i-t, voy a hacer una referencia al docker que está creado, es el docker 9e, no me alcanza a componer con lo que comienza, y después /bin/bash. Bueno, ahí me devolvió el prompt. Vamos a ver si estamos en Linux, ¿sí? Hago un ls, vamos a hacer un cls, no, claro, porque cls es un comando de DOS, clear es el comando para limpiar la pantalla en Linux, ¿ven? Y bueno, yo acá podría moverme, por ejemplo, a la carpeta bin y ver su contenido, etc. O sea que estoy efectivamente dentro de un Linux. Vamos a salir. Y ahora ya tenemos una instancia corriendo en el puerto 999. Lo que podría hacer yo es crear otra instancia en otro puerto distinto. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, podría ser crear otro container, docker run, -rm-p, pero ahora lo voy a hacer en el puerto 9991, y lo que voy a hacer es abrir otra ventana, pero ahora esta instancia debería estar corriendo en este puerto. Muy bien, y aquí tenemos, ¿ven? Uno en el 999 y otro en el 991, pero los dos están apuntando a la misma base de datos. Quiere decir que si yo voy acá y cambio algo de esta instancia, voy a la otra, voy a hacer un refresh, y ven que cambió. O sea que en realidad tengo dos aplicaciones ejecutándose a la misma vez en dos contenedores diferentes, pero están accediendo a la misma base de datos. Bueno, para poder entonces terminar con esto, voy a ver cuáles son los contenedores que tengo corriendo. Ven que tengo los dos contenedores, que creé primero, que creé después. Y lo que voy a hacer es simplemente matar estos contenedores porque no quiero seguir utilizándolos, así que kill 3 de 9. A ver, ahora tengo uno solo y bueno, voy a hacer un kill entonces del segundo. 9 es 0. Y ahora no tengo ningún contenedor, pero sí sigo teniendo la imagen, la imagen del curso de actualización y la imagen de Tomcat para poder instanciar los nuevos contenedores. Muy bien, vamos a cerrar entonces esta ventana de comando. Y ya que estamos en GeneXus, vamos a ver otro concepto más que habíamos mencionado, que son las Deployment Unit. Ven que en el environment tengo ahora aquí una Deployment Unit que
por defecto se llama Deployment Unit 1 y que se creó automáticamente cuando hice el deploy. Pero por supuesto yo a esto le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, si yo quisiera decir que, bueno, quiero separar por distintas unidades los distintos tipos de partes que tiene mi aplicación, entonces aquí solamente voy a poner lo que sería el site o el sitio web. Y quisiera, por ejemplo, crear otro deployment unit que se llame Services, donde ahí podría incluir todos aquellos servicios REST que yo tenga en mi aplicación, que quiero que estén dentro de una deployment unit de services, cosa que cuando quiero puedo hacer el deployment del sitio web o el deployment de los services en forma independiente. Por ejemplo, ven, si yo vengo aquí y le doy botón derecho a donde dice sitio web, puedo directamente hacer deployment de la application, con lo cual me abre de vuelta esta ventana. Ven que ahora aquí tengo las deployment units. Y esto en definitiva lo que me permitió es guardar, si yo por ejemplo voy a local, voy a poder guardar todo esto asignado a una cierta deployment unit, y esa deployment unit la puedo hacer el deployment en el momento que yo quiera. O sea que yo puedo salvar, digamos, ¿no? Armar toda la estructura para hacer un deploy, pero no armar la estructura y hacer deploy en el momento, como hicimos hoy, sino hacer la estructura y que queden guardadas en esta deployment unit y después, con botón derecho, hacer deploy en ese momento que a mí me interese y hacer deploy por un lado de, por ejemplo, el sitio web, los servicios u otras partes en las cuales yo quiera dividir mi aplicación. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Allá. Dos preguntas. Una, si con los deployment tienen algo del estilo que se hizo en el build, de tener comandos pre-build y post-build para el deploy también. No. Para eso no tenemos en GNexus, pero sí en los scripts MSBuild que nosotros tenemos para hacer los deploy de esto, tenemos puntos de extensibilidad. Hay tareas MSBuild donde podrías engancharte y ejecutar cosas antes y después, o después de cada deployment. Eso sí tenemos. ¿Está documentado en la wiki eso? Está documentado en la wiki. Está. Y si no, lo está documentando Armin en este momento. No, estaba, sí. Ah. Y la otra era que nosotros venimos usando deployment units, pero las properties seguían siendo las mismas cuando te cambias de deployment units, y eso no sé si lo tenían previsto. Estamos trabajando en eso, en poder que queden las propiedades también salvadas en el deployment unit.